Todos la miraban con desprecio cuando llegó con su único vestido azul a la entrevista, pero lo que hizo el millonario cuando escuchó sus ideas dejó a todos sin palabras. Esta arquitecta transformó no solo la favela, sino también el corazón del empresario más poderoso de la ciudad. Una historia que te emocionará hasta las lágrimas. Dime en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y si quieres saber cómo terminó esta increíble historia de amor y superación, no olvides suscribirte y dejar tu like. Ahora sí, comenzamos con esta historia. El espejo devolvía a Beatriz Fernández una imagen que no terminaba de reconocer. Una mujer de 28 años con ojeras pronunciadas y una expresión de determinación que luchaba contra el miedo. Alisó con manos temblorosas el vestido azul marino, el único presentable que le quedaba, y verificó que los zapatos gastados no delataran demasiado su precaria situación económica. «Última oportunidad», murmuró para sí misma, repasando mentalmente las líneas que había ensayado toda la noche. La quiebra de su pequeño estudio de arquitectura le había arrebatado más que su sustento. También había sepultado años de esfuerzo y la ilusión de continuar el legado de su padre. Desde que él falleció cuando ella tenía 12 años, Beatriz había soñado con hacer realidad sus diseños centrados en las personas, no en los edificios. El taxi se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero que albergaba las oficinas centrales de la constructora, Ipiranga, el gigante inmobiliario de Sao Paulo. Respiró hondo. No era solo una entrevista de trabajo, era su última esperanza. La recepcionista la condujo a una sala de juntas donde otros 5 candidatos esperaban, todos con trajes impecables y portafolios de cuero. Beatriz apretó su carpeta de cartón contra el pecho, sintiendo cómo el corazón le martilleaba las costillas. Cuando finalmente la llamaron, se encontró frente a Gabriel Martínez, el enigmático CEO de 32 años que había heredado el imperio de su padre. Los rumores sobre él abundaban, brillante pero despiadado, exigente hasta la crueldad, incapaz de mantener arquitecto senior por más de 6 meses. «Señorita Fernández». Su voz grave llenó la habitación mientras revisaba su currículum sin levantar la mirada. «Su experiencia es limitada. Prefiero llamarla concentrada, señor Martínez», respondió Beatriz, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Gabriel levantó la vista, y por primera vez sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, una chispa de curiosidad, quizás de respeto, que hizo que Beatriz sintiera un extraño escalofrío recorrer su espalda. «Muéstreme su trabajo», dijo él, reclinándose en su silla de cuero. Mientras los otros candidatos habían hablado de presupuestos millonarios y edificios emblemáticos, Beatriz desplegó sus diseños de espacios comunitarios, parques integrados en barrios marginales y viviendas sociales que maximizaban la luz natural y el sentido de comunidad. «La arquitectura no se trata de levantar monumentos al ego, señor Martínez», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. «Se trata de crear espacios donde las personas puedan vivir, crecer y soñar». Un silencio denso se instaló entre ellos. Gabriel se levantó abruptamente y se acercó a la ventana dándole la espalda. Beatriz sintió que había cometido un error fatal, que había ofendido al hombre que podía salvar su carrera. «Mi padre», comenzó él con voz extrañamente suave, «solía decir algo similar». Se volvió hacia ella con una expresión indescifrable. «Necesito a alguien que piense diferente para un proyecto especial», dijo tomando una decisión repentina. «La espero esta noche, a las 8, en el Café Milano de Villa Madalena. Discutiremos los detalles». Antes de que Beatriz pudiera procesar lo que acababa de suceder, Gabriel ya estaba abriendo la puerta, indicándole que la entrevista había terminado. «¿Es esto una segunda entrevista?», preguntó ella confundida. La comisura de sus labios se curvó ligeramente hacia arriba, en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. «Es una oportunidad, señorita Fernández. Depende de usted cómo la aproveche». Mientras salía del edificio, Beatriz no podía decidir si acababa de recibir la salvación de su carrera o si se estaba adentrando en un territorio peligrosamente desconocido. Lo único que sabía con certeza era que no podía darse el lujo de rechazar ninguna posibilidad, por incierta que fuera.
El Café Milano resultó ser un pequeño establecimiento escondido entre callejuelas empedradas, con mesas al aire libre, iluminadas por luces de colores suspendidas entre árboles. Nada que ver con el restaurante lujoso que Beatriz había imaginado. Llegó 15 minutos antes, incapaz de controlar su nerviosismo, y pidió un café que apenas probó. A las 8 en punto, Gabriel apareció. Había cambiado el traje formal por unos jeans y una camisa blanca arremangada que le daban un aspecto sorprendentemente accesible. Sin el entorno intimidante de su oficina, parecía casi humano. Puntual, comentó él sentándose frente a ella. Eso me gusta. Creí que esto era una entrevista de trabajo, respondió Beatriz, directa como siempre. Gabriel sonrió, y por primera vez la sonrisa alcanzó sus ojos. Lo es, solo que prefiero conocer a las personas reales, no a los candidatos perfectamente preparados. Pidió una botella de vino tinto y 2 copas. El camarero los saludó por su nombre, revelando que Gabriel era cliente habitual. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó Beatriz intentando no parecer demasiado curiosa. Es uno de los pocos lugares donde puedo ser solo Gabriel, no el heredero Martínez, confesó él, sirviendo el vino. Aquí nadie me pide favores ni intenta impresionarme. Mientras la noche avanzaba, la conversación fluyó sorprendentemente fácil. Gabriel le habló del peso de las expectativas familiares, de cómo su padre había construido un imperio desde cero y cómo él sentía la presión constante de estar a su altura. La gente solo ve el apellido, el dinero, el poder, dijo con un dejo de amargura. Nadie ve al hombre detrás. Beatriz, animada por el vino y la inusual sinceridad de Gabriel, compartió su propia historia. La muerte prematura de su padre, un arquitecto talentoso pero nunca reconocido, el cáncer que se llevó a su madre 2 años atrás, las deudas acumuladas para mantener a flote su pequeño estudio. Cuando perdí la empresa, sentí que les fallaba a ambos, confesó, con la voz quebrándose ligeramente, como si hubiera desperdiciado sus sacrificios. Gabriel la observó intensamente, como si estuviera viendo algo en ella que nadie más había notado. El verdadero fracaso es renunciar a lo que te apasiona, dijo en voz baja. Tus padres estarían orgullosos de tu perseverancia. Después de la cena, caminaron por las callejuelas hasta llegar al parque Ibirapuera. La noche era cálida, el cielo estaba despejado, y São Paulo brillaba a sus pies desde el mirador. Nunca respondió a mi pregunta sobre el proyecto, dijo Beatriz mientras contemplaban las luces de la ciudad. Gabriel se acercó un paso hacia ella. Heliópolis, dijo simplemente. Quiero que lideres el proyecto de vivienda social en Heliópolis. Beatriz contuvo la respiración. Era el tipo de oportunidad con la que había soñado. Crear espacios dignos para personas de bajos recursos, transformar el barrio más grande de favelas de la ciudad. ¿Por qué yo?, preguntó, incapaz de creer su suerte. Hay arquitectos mucho más experimentados, porque ellos ven edificios, respondió Gabriel tan cerca ahora que podía sentir su respiración. Tú ves personas. No supo quién dio el primer paso, si fue ella movida por la gratitud y la emoción, o si fue él cediendo a una atracción que había estado presente desde su primer encuentro. Solo supo que de pronto sus labios se encontraron bajo el cielo estrellado y que nada volvería a ser igual. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea peligrosa. Gabriel fue el primero en hablar, su voz teñida de una seriedad profesional que contrastaba con lo que acababa de suceder. El puesto es tuyo si lo quieres, independientemente de esto. Beatriz asintió, incapaz de encontrar palabras. ¿Era posible separar lo profesional de lo personal cuando sus labios aún ardían con el recuerdo de ese beso? Te espero el lunes en la oficina, dijo Gabriel, dando un paso atrás. A primera hora. Mientras lo veía alejarse, Beatriz se preguntó si acababa de conseguir el trabajo de sus sueños o si había abierto la puerta a una complicación que podría destruir todo lo que tanto había luchado por construir. El primer día de Beatriz en Constructora Ipiranga fue una montaña rusa de emociones. Su nuevo despacho, con vistas panorámicas a la ciudad, estaba equipado con la última tecnología en diseño arquitectónico.
Un equipo de 6 personas había sido asignado bajo su dirección para el proyecto Heliópolis. Todo parecía perfecto, excepto por las miradas. Las sintió desde el momento en que cruzó el vestíbulo, ojos curiosos que la seguían, sonrisas conocedoras que se intercambiaban cuando pasaba. Las secretarias susurraban tras sus monitores. Los ejecutivos la estudiaban con una mezcla de escepticismo y malicia apenas disimulada. La nueva favorita de Martínez. Escuchó que alguien murmuraba mientras esperaba el ascensor. Gabriel mantuvo las distancias profesionales durante la reunión de presentación, tratándola con la misma formalidad fría que al resto del equipo directivo. Ni una sonrisa, ni un gesto que pudiera delatar lo sucedido aquella noche. Era como si el hombre del café italiano hubiera sido reemplazado por esta versión corporativa impenetrable. La señorita Fernández cuenta con toda mi confianza para liderar este proyecto emblemático, anunció con voz neutra. Espero la máxima colaboración de todos los departamentos. David Chen, un arquitecto senior que había aspirado a dirigir el proyecto Heliópolis, no se molestó en ocultar su desdén. Felicidades por su meteórico ascenso, señorita Fernández, comentó durante el almuerzo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Debe tener un talento muy especial. Beatriz apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo la compostura. Espero demostrarlo con resultados, señor Chen, respondió con fingida calma. El proyecto hablará por sí mismo. Pero las dudas comenzaron a corroerla. ¿La habría elegido Gabriel por su talento o por la atracción que sentía hacia ella? ¿Merecía realmente estar al frente de un proyecto de esta envergadura? Esa tarde, mientras revisaba los estudios preliminares del terreno en Heliópolis, recibió un mensaje en su teléfono corporativo. Cena en mi apartamento esta noche. Necesitamos hablar. G. Beatriz contempló la pantalla, dividida entre el deseo de volver a ver a Gabriel en privado y el temor a confirmar los rumores que ya circulaban por la empresa. Finalmente, respondió con un escueto, no es buena idea. La respuesta llegó casi de inmediato. Tienes razón. Lo siento. Aquellas 3 palabras le provocaron un vacío en el estómago que no supo interpretar. Alivio, decepción. El resto de la semana transcurrió en una tensión constante. Beatriz se sumergió en el trabajo, determinada a demostrar su valía. Organizó visitas al terreno, entrevistas con los futuros residentes, estudios de impacto social. Dormía apenas 4 horas diarias. El viernes, Gabriel la convocó a su despacho. La distancia profesional seguía ahí, pero había algo más en su mirada, una vulnerabilidad que contradecía su postura rígida. La Secretaría Municipal de Urbanismo ha organizado una cena formal para discutir el proyecto, dijo, pasándole una invitación. Tu presencia es indispensable. Beatriz tomó el sobre, consciente de que sus dedos se rozaron brevemente. Por supuesto, respondió profesional. ¿Alguna directriz específica para la presentación? Gabriel se acercó a la ventana, dándole la espalda. Sé que has escuchado los rumores, dijo abruptamente. Quiero que sepas que te elegí por tu visión, no por lo otro. Beatriz sintió una punzada de dolor. Lo otro. Así definía lo que para ella había sido un momento de conexión genuina. Gracias por la aclaración, señor Martínez, respondió con frialdad. Me aseguraré de que su elección quede justificada. Cuando estaba a punto de salir, Gabriel la detuvo. Beatriz. Su voz sonaba diferente al pronunciar su nombre. No quise decir, no es necesario que explique nada, lo interrumpió ella. Ambos sabemos que fue un error. No volverá a ocurrir. Cerró la puerta tras de sí, ignorando la expresión dolida que cruzó el rostro de Gabriel. Ya en el pasillo, respiró hondo para contener las lágrimas que amenazaban con delatarla. No podía permitirse el lujo de ser vulnerable, no cuando cada persona en aquel edificio esperaba que fracasara, no cuando su propio corazón amenazaba con ser su peor enemigo. El restaurante Sky, en lo alto del Hotel Unique, parecía flotar sobre Sao Paulo. A través de sus ventanales, la ciudad se extendía como un océano de luces titilantes. En cualquier otra circunstancia, Beatriz habría quedado maravillada por la vista y la exclusividad del lugar. Esa noche, sin embargo,
Cada rincón lujoso le recordaba cuánto no pertenecía a ese mundo. Había gastado sus últimos ahorros en un vestido negro sencillo pero elegante. Aún así, se sentía fuera de lugar entre mujeres enjolladas y hombres con relojes que costaban más que un año de su antiguo alquiler. Gabriel llegó con el secretario municipal de urbanismo, Roberto Almeida, un hombre de 60 años con una sonrisa practicada y ojos evaluadores. Junto a él, la directora de Vivienda Social, Luisa Méndez, una mujer de rostro severo que no ocultaba su escepticismo ante el proyecto. «Así que usted es la joven prodigio que va a revolucionar Heliópolis», comentó Almeida, estudiándola de arriba abajo mientras tomaban asiento. Martínez no deja de hablar maravillas de su talento. El tono insinuante no pasó desapercibido para nadie en la mesa. Beatriz sintió que las mejillas le ardían, pero mantuvo la compostura. «El verdadero talento está en escuchar a quienes habitarán esos espacios, señor Almeida», respondió con calma. «Algo que raramente se hace en proyectos de esta envergadura». Gabriel le lanzó una mirada de advertencia que ella decidió ignorar. «Idealismo juvenil», intervino Luisa Méndez con condescendencia. «Encantador, pero poco práctico. Los presupuestos y plazos no permiten sentimentalismos». «No confunda humanidad con sentimentalismo, señora Méndez», replicó Beatriz sosteniendo su mirada. «Diseñar pensando en las personas no es más caro, simplemente requiere más inteligencia». Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Gabriel carraspeó, visiblemente incómodo con el rumbo que tomaba la conversación. «Beatriz ha estado desarrollando un enfoque innovador que equilibra eficiencia y habitabilidad», intervino, intentando suavizar el ambiente. «Creo que les interesará ver los bocetos preliminares». Beatriz desplegó los diseños que había preparado. A medida que explicaba sus conceptos de espacios comunitarios integrados, aprovechamiento de la luz natural y sistemas de ventilación pasiva, incluso la escéptica Luisa Méndez comenzó a mostrar interés. «Estos diseños son sorprendentemente viables», admitió la funcionaria estudiando los planos, «aunque sigo teniendo mis reservas sobre los costos de implementación». «Cada decisión de diseño está justificada económicamente», explicó Beatriz, pasándole un análisis tan detallado. «No solo reducimos costos a largo plazo, sino que mejoramos la calidad de vida». Roberto Almeida, que había permanecido extrañamente silencioso, finalmente habló. «Impresionante, sin duda. Aunque me pregunto cómo una arquitecta tan joven y recién llegada ha conseguido tanta influencia en la constructora Ipiranga». El comentario, deliberadamente provocador, hizo que Gabriel tensara la mandíbula. «La señorita Fernández fue seleccionada por su visión, no por su antigüedad», respondió. Con frialdad. «Creí que la Secretaría valoraría la innovación por encima de la política de oficina». «Oh, valoramos muchas cosas, Martínez», sonrió Almeida, levantando su copa en un brindis implícito. «La lealtad, la transparencia y las relaciones sinceras». La insinuación flotó en el aire como un veneno sutil. Beatriz sintió náuseas. No era solo su reputación profesional la que estaba en juego, era todo el proyecto Heliópolis, la oportunidad de mejorar la vida de miles de familias. «Si me disculpan», dijo levantándose abruptamente, «necesito un momento». En el lujoso baño del restaurante, Beatriz se apoyó en el lavamanos, respirando profundamente para controlar el impulso de llorar. ¿Era esto lo que le esperaba? Insinuaciones constantes, dudas sobre su capacidad, la sombra permanente de que su posición se debía a algo más que su talento. La puerta se abrió y Luisa Méndez entró, su expresión indescifrable. Para sorpresa de Beatriz, la mujer le ofreció un pañuelo. «Los hombres como Almeida son dinosaurios en extinción», dijo con voz sorprendentemente amable, «pero sobreviven porque las mujeres como nosotras les permitimos definir las reglas del juego». Beatriz la miró, confundida por este cambio de actitud. «Sus diseños son buenos, Fernández», continuó Méndez, «realmente buenos. Pero mientras su relación con Martínez sea tema de especulación, su trabajo siempre estará bajo sospecha». «No hay ninguna relación», protestó Beatriz débilmente. Luisa Méndez arqueó una ceja escéptica. «Entonces asegúrese de que todos lo sepan»,
respondió dirigiéndose a la puerta, porque el talento sin credibilidad es como una semilla en terreno estéril. Cuando Beatriz regresó a la mesa, la conversación había derivado hacia temas más seguros. Gabriel la observó con preocupación mal disimulada, pero ella evitó su mirada durante el resto de la cena. Al finalizar la velada, mientras esperaban que el ballet trajera sus vehículos, Gabriel intentó hablar con ella. «Lo siento», murmuró. «No esperaba que Almeida fuera tan explícito», completó ella con amargura. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad? Nadie verá mi trabajo, solo verán a la mujer que supuestamente sedujo al jefe». Gabriel palideció ante sus palabras. «No es así. Tu talento habla por sí mismo». «¿De verdad?», preguntó Beatriz enfrentándolo directamente. «Sé honesto, Gabriel. Si no te hubiera atraído, ¿me habrías dado este proyecto?». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Beatriz sintió que algo se quebraba dentro de ella. «Eso pensé», dijo con voz apenas audible. «Mañana presentaré mi solicitud para ser transferida a otro proyecto». «Beatriz, por favor», intentó detenerla Gabriel, pero ella ya se alejaba hacia un taxi. «El proyecto Heliópolis merece ser juzgado por sus méritos», dijo sin volverse. «Y yo también». El taxi arrancó, dejando a Gabriel inmóvil bajo la lluvia que comenzaba a caer, como un presagio de las tormentas que estaban por venir. La solicitud de transferencia de Beatriz cayó como una bomba en la constructora Ipiranga. Los rumores, que ya circulaban como un río subterráneo, se convirtieron en un torrente incontrolable. Las versiones iban desde un romance fallido hasta acusaciones de acoso laboral. Gabriel la citó en su despacho a primera hora. Tenía el aspecto de quien no ha dormido en días. Ojeras pronunciadas, barba incipiente, el traje ligeramente arrugado. «No aceptaré tu transferencia», dijo sin preámbulos, apenas ella cerró la puerta. Beatriz permaneció de pie, manteniendo una distancia deliberada. «No es una solicitud, señor Martínez, es una decisión». «Por favor, siéntate», pidió él, con un tono más suave. «Solo 5 minutos». A regañadientes, Beatriz tomó asiento, pero su postura seguía siendo rígida, defensiva. «El proyecto Heliópolis es tuyo», continuó Gabriel. «Lo concebiste, lo moldeaste. Nadie puede ejecutarlo como tú». «David Chen está más que cualificado», respondió ella, «y no tendrá que lidiar con insinuaciones sobre cómo consiguió el puesto». Gabriel se pasó una mano por el pelo, en un gesto de frustración que lo hacía parecer más humano, menos el CEO implacable. «Cometí un error», admitió finalmente. «No en elegirte para el proyecto, sino en no establecer límites claros desde el principio». «Los límites se cruzaron en el momento en que me besaste», replicó Beatriz con dureza. «En que nos besamos», corrigió él. «Fue mutuo, Beatriz, como el respeto profesional que sentí desde que te conocí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. A través de la pared de cristal del despacho, Beatriz podía ver a los empleados lanzando miradas furtivas. La pecera de los rumores. «Te propongo un acuerdo», dijo finalmente Gabriel. «Aceptaré tu transferencia al proyecto del Centro Cultural de Piñeiros. Es un proyecto menor, pero te dará autonomía creativa». Beatriz asintió lentamente. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó, odiando la vulnerabilidad en su voz. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad como si buscara respuestas en el horizonte urbano. «No hay un nosotros, ¿no es lo que estás diciendo?», respondió con una sonrisa triste. «Profesionalmente, seremos compañeros respetuosos. Personalmente, fingiremos que nunca sucedió nada». Las palabras golpearon a Beatriz con una fuerza inesperada. Era lo que ella misma había propuesto, lo que su sentido de la integridad profesional exigía. Entonces, ¿por qué sentía como si acabara de perder algo valioso? «Es lo mejor», afirmó, más para convencerse a sí misma que a él. Gabriel asintió, volviendo a su máscara profesional. «El memorándum de transferencia estará listo esta tarde», dijo, regresando a su escritorio. «Te deseo mucho éxito, Beatriz». La formalidad de la despedida fue como una puerta cerrándose. Beatriz se levantó, alisó su falda en un gesto nervioso y se dirigió a la salida. Antes de abrir la puerta, se detuvo.
Gabriel, comenzó sin volverse. Dime. La voz de él sonaba extrañamente contenida. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de significados no expresados. No, respondió él con sorprendente honestidad. Pero es lo necesario. Beatriz asintió y salió sin mirar atrás, consciente de que ambos estaban sacrificando algo que apenas comenzaba a florecer en aras de una ética profesional que en ese momento se sentía como una jaula. 3 días después, ya instalada en su nueva y considerablemente más pequeña oficina, recibió la visita de Carmen Oliveira, la asistente personal de 1906. Gabriel, el señor Martínez solicita que revise estos documentos, dijo, depositando una carpeta sobre su escritorio. Son confidenciales. Cuando Carmen se marchó, Beatriz abrió la carpeta con curiosidad. Dentro encontró los planos actualizados del proyecto Heliópolis, ahora bajo la dirección de David Chen. Un post-it amarillo con la elegante caligrafía de Gabriel decía simplemente: «Tu opinión sigue siendo invaluable». Beatriz estudió los diseños con ojo crítico. Chen había mantenido la estructura básica de su propuesta, pero había eliminado elementos clave. Los espacios comunitarios se habían reducido. Las áreas verdes habían sido sustituidas por plazas de hormigón. Las viviendas se habían estandarizado hasta perder toda personalidad. Era técnicamente correcto, pero emocionalmente vacío. Exactamente lo que ella había luchado por evitar. Con manos temblorosas, escribió sus observaciones en un informe detallado, cuidando de ser constructiva y no parecer resentida. Al final, añadió: «El proyecto ha perdido su alma. Las personas no son números en una hoja de cálculo». Dudó antes de enviarlo. ¿Realmente quería involucrarse de nuevo? ¿No sería mejor mantener la distancia que tanto le había costado establecer? Finalmente, dejó el informe en el buzón interno de Gabriel junto con una nota. «Solo porque ya no sea mi proyecto, no significa que no me importe su destino». Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde en los planos del centro cultural, su teléfono vibró con un mensaje. «Gracias por tu honestidad. Los residentes de Heliópolis también te lo agradecerán. G». Beatriz contempló el mensaje durante largo rato, dividida entre la satisfacción profesional y el dolor de lo que podría haber sido. Finalmente, lo guardó sin responder, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Tal vez habían tomado la decisión correcta después de todo. O tal vez solo se estaban engañando a sí mismos, jugando a ser profesionales cuando sus corazones querían algo completamente diferente. 3 semanas después de la transferencia de Beatriz, la constructora Ipiranga vivía momentos de tensión sin precedentes. La Secretaría Municipal de Habitación había rechazado los planos del proyecto Heliópolis presentados por David Chen, calificándolos como técnicamente competentes pero emocionalmente vacíos. La noticia se extendió como pólvora por la empresa. Para Beatriz, que la recibió a través de los inevitables rumores de pasillo, supuso una mezcla contradictoria de vindicación profesional y genuina preocupación por el futuro del proyecto, que tanto le importaba. Esa tarde, mientras revisaba los diseños del centro cultural, recibió la visita inesperada de David Chen. El arquitecto senior, habitualmente arrogante, parecía ahora descompuesto, con el nudo de la corbata aflojado y una expresión de derrota. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Beatriz dejó el lápiz sobre el papel, sorprendida por esta súbita humildad. «¿Mi ayuda? Creí que mis diseños eran demasiado idealistas». Chen hizo una mueca ante el recuerdo de sus propias palabras. «Resulta que el idealismo era exactamente lo que el proyecto necesitaba», admitió a regañadientes. «Martínez está furioso. La Secretaría amenaza con cancelar la financiación si no presentamos algo con alma en 2 semanas. ¿Y qué esperas que haga yo?», preguntó Beatriz, manteniendo un tono neutral pese a la satisfacción que sentía. «Tus comentarios al diseño», respondió Chen, «fueron perspicaces. Pensé que quizás podrías revisar mis nuevos bocetos como consultora». Beatriz lo miró fijamente, evaluando sus opciones. Por un lado, sentía un impulso casi irresistible de rechazarlo,
de dejar que cosechara lo que había sembrado con su actitud. Por otro, Heliópolis no merecía convertirse en el campo de batalla de egos profesionales. Miles de familias esperaban viviendas dignas. «Te ayudaré», dijo finalmente, «pero con una condición». Chen asintió, claramente dispuesto a aceptar cualquier término. «Visitaremos juntos Heliópolis, hablaremos con la gente, entenderás para quién estamos realmente diseñando». La expresión de Chen reveló su incomodidad ante la idea de mezclarse con los residentes de la favela, pero asintió nuevamente. «Como quieras. ¿Mañana a primera hora?» «Mañana», confirmó Beatriz. Cuando Chen se marchó, Beatriz se permitió un momento de reflexión. Su intervención podría interpretarse como una intromisión en un proyecto que ya no era suyo. Estaría actuando por genuina preocupación por Heliópolis o por un deseo inconsciente de mantenerse conectada a algo que la acercaba a Gabriel. Esa noche decidió visitar Heliópolis por su cuenta. Vestida con jeans y una camiseta sencilla, recorrió las callejuelas estrechas, observando la vida que bullía entre las precarias construcciones. Niños jugando fútbol con pelotas desinfladas, ancianos compartiendo historias en sillas desvencijadas, mujeres preparando la cena en cocinas improvisadas. Comenzó a hacer pequeños bocetos en su cuaderno, captando detalles que ningún plano técnico podría reflejar. La forma en que una familia había adaptado su pequeño espacio para crear un jardín vertical, cómo varias casas compartían un patio común para celebraciones, la ingeniosa disposición de ventanas para maximizar la ventilación cruzada. Tan absorta estaba en su observación que no notó la figura que se acercaba hasta que estuvo a su lado. «Dijiste que vendrías mañana». La voz de Gabriel la sobresaltó. Beatriz cerró el cuaderno instintivamente, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. «¿Me estás siguiendo?», preguntó, con más brusquedad de la que pretendía. Gabriel sonrió ligeramente, alzando las manos en gesto de rendición. «Casualidad, lo prometo. Vengo aquí a menudo desde que empezamos el proyecto». La sorpresa debió reflejarse en el rostro de Beatriz, porque Gabriel añadió, «¿Creías que era solo un ejecutivo de oficina? Mi padre me enseñó que nunca debes construir donde no estarías dispuesto a vivir». Beatriz sintió que algo se ablandaba en su interior. Era un lado de Gabriel que no había visto, o que quizás no había querido ver. «Chen me pidió ayuda», confesó, esperando su reacción. Gabriel asintió sin parecer sorprendido. «Lo sé. Yo se lo sugerí». Caminaron juntos por las calles de Heliópolis, manteniendo una distancia prudente, pero conversando con una familiaridad que contradecía sus acuerdos de separación profesional. Gabriel le contó cómo el rechazo de la secretaría había provocado una crisis interna, con inversores nerviosos y plazos amenazados. «Chen es un buen técnico, pero nunca entenderá lo que tú viste desde el principio», admitió Gabriel. «Que no estamos construyendo edificios, sino hogares». Se detuvieron frente a una pequeña plaza improvisada, donde varios niños jugaban bajo la vigilancia de sus madres. Uno de ellos, de unos 6 años, se acercó corriendo a Gabriel. «Señor arquitecto», exclamó con entusiasmo, «¿ya sabe cómo será mi casa?» «¿Nueva?». Gabriel se agachó para quedar a su altura. «Estamos trabajando en ello, Miguel», respondió con una sonrisa genuina. «Te va a encantar, lo prometo». Beatriz observó la interacción, descubriendo una faceta completamente nueva de Gabriel Martínez. No era el CEO despiadado de los rumores, ni siquiera el hombre seductor de aquella noche en el mirador. Era alguien que realmente se preocupaba. Cuando el niño regresó a jugar, Gabriel se volvió hacia ella con expresión seria. «El proyecto está en peligro, Beatriz, no solo por el rechazo de la secretaría, sino porque los inversores están perdiendo confianza. Chen y yo trabajaremos en nuevos diseños», aseguró ella. «Podemos recuperar la esencia original». Gabriel negó con la cabeza. «No será suficiente. Chen puede implementar tus ideas, pero nunca tendrá tu visión. Heliópolis necesita a su arquitecta original». Beatriz sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Me estás pidiendo que vuelva al proyecto?». «Te estoy pidiendo que lo salves», respondió él, con una intensidad que la desarmó. «Pero entenderé si te niegas». El sol comenzaba a ponerse,
bañando la favela en una luz dorada que suavizaba sus aristas más duras. Beatriz contempló a las familias que regresaban a sus hogares, pensando en lo que significaría para ellas un espacio digno, diseñado con respeto y comprensión de sus necesidades. «Lo haré», dijo finalmente, «pero no puedo volver como si nada hubiera pasado. La situación entre nosotros complicaría todo de nuevo». Gabriel asintió, comprensivo pero visiblemente decepcionado. «Encontraremos una solución», prometió. «Lo importante es que Heliópolis no sufra por nuestros asuntos personales». Mientras regresaban hacia la salida de la favela, mantuvieron un silencio cargado de palabras no dichas, de sentimientos contenidos por barreras profesionales que ambos habían ayudado a construir y que ahora parecían más frágiles que nunca. «Gabriel», dijo Beatriz al llegar a la calle principal, donde sus caminos debían separarse, «¿realmente crees que podemos mantener las distancias trabajando juntos de nuevo?» La pregunta flotó entre ellos como una promesa y una advertencia simultáneas. «No lo sé», respondió él con honestidad, «pero sé que ambos somos lo suficientemente profesionales para intentarlo». Beatriz asintió, aunque una voz interior le susurraba que algunos sentimientos son más fuertes que cualquier determinación profesional. Mientras veía a Gabriel alejarse, se preguntó si estaban a punto de construir algo extraordinario juntos o de cometer el mismo error por segunda vez. El sábado amaneció con una llovizna fina que envolvía a Sao Paulo en un manto gris. Beatriz, que había pasado la noche entera trabajando en nuevos diseños para Heliópolis, contemplaba ahora la carpeta sobre su mesa con una mezcla de orgullo y ansiedad. No eran simples correcciones a los planos de Chen, era una reconceptualización completa del proyecto, basada en todo lo que había observado y aprendido durante su visita a la favela. El timbre de su pequeño apartamento sonó sobresaltándola. No esperaba visitas, especialmente tan temprano. Al abrir la puerta se encontró con Carmen Oliveira, la asistente de Gabriel, empapada y con expresión urgente. «El señor Martínez necesita verla», dijo sin preámbulos. «Es sobre Heliópolis». «¿Ha ocurrido algo?», preguntó Beatriz, alarmada. «La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para el lunes», explicó Carmen. «Están considerando abandonar el proyecto por completo». Beatriz sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Heliópolis no era solo un proyecto, representaba la esperanza de miles de familias, la oportunidad de transformar vidas. «Iré ahora mismo», decidió tomando la carpeta con sus diseños. «Dile que me espere en la oficina». Carmen negó con la cabeza. «No está en la oficina, está en su casa. Me pidió que la llevara allí». La idea de visitar la residencia privada de Gabriel despertó en Beatriz una inquietud que intentó disimular. Profesionalmente era una línea que prefería no cruzar. Personalmente, era una tentación peligrosa. «¿No podemos reunirnos en un lugar neutral?», sugirió, buscando una alternativa. «Tiene todos los documentos del proyecto allí», respondió Carmen con firmeza. «Y el tiempo es esencial». Resignada, Beatriz tomó su abrigo y siguió a Carmen hasta el coche que esperaba. Durante el trayecto, repasó mentalmente los argumentos que presentaría para salvar el proyecto, intentando no pensar en el hecho de que pronto estaría en el espacio íntimo de Gabriel, lejos de las miradas indiscretas de la oficina. La residencia Martínez resultó ser un ático en el exclusivo barrio de Gardins, con vistas panorámicas a la ciudad. Minimalista y elegante, el espacio reflejaba perfectamente la personalidad de su dueño, sofisticado pero sin ostentación, funcional pero con detalles que revelaban un gusto refinado por el arte contemporáneo. Gabriel la recibió en el vestíbulo, vestido con jeans y un suéter gris que lo hacían parecer más accesible, menos el ejecutivo intimidante que solía ser en la oficina. Carmen se despidió discretamente, dejándolos solos. «Gracias por venir», dijo él, conduciéndola a un amplio estudio donde planos y documentos cubrían una gran mesa de trabajo. La situación es más grave de lo que pensaba. Durante la siguiente hora, revisaron informes financieros, cartas de inversores y comunicaciones de la Secretaría Municipal. La junta directiva, presionada por los accionistas, consideraba que el proyecto
Heliópolis se había convertido en un riesgo financiero inaceptable tras el rechazo oficial. Quieren reasignar los recursos a proyectos comerciales más seguros, explicó Gabriel, la frustración evidente en su voz. A menos que presentemos algo extraordinario el lunes, Heliópolis estará muerto. Beatriz abrió su carpeta y desplegó sus nuevos diseños sobre la mesa. Entonces tendremos que presentar algo extraordinario, dijo con determinación. Los ojos de Gabriel se iluminaron mientras estudiaba los planos. Beatriz había conservado la viabilidad económica del proyecto original, pero había incorporado elementos que reflejaban la vida real de la comunidad. Patios compartidos, inspirados en las áreas sociales improvisadas, módulos flexibles que las familias podrían adaptar según sus necesidades, sistemas de recolección de agua-lluvia que reducirían costos a largo plazo. Esto es brillante, murmuró Gabriel, recorriendo los diseños con dedos reverentes. Has capturado exactamente lo que la secretaría echaba en falta. Beatriz sintió una oleada de orgullo profesional, pero también algo más complejo, la satisfacción de ser realmente vista y comprendida por alguien que valoraba su visión. El problema, continuó, volviendo a la realidad, es que estos diseños llevan mi nombre. Si los presento yo, volveremos al punto de partida con los rumores y las insinuaciones. Gabriel se alejó de la mesa, pasándose una mano por el pelo en un gesto que Beatriz había aprendido a reconocer como señal de intensa reflexión. Tengo una propuesta, dijo finalmente volviéndose hacia ella. Una solución que podría beneficiarnos a todos, especialmente a Heliópolis. Beatriz esperó, intrigada. Pide una excedencia de 6 meses de la constructora Ipiranga, continuó Gabriel. Establécete como consultora independiente. Presenta estos diseños en la Bienal de Arquitectura bajo tu propio nombre, sin conexión con la empresa. ¿La Bienal? Beatriz no pudo ocultar su sorpresa. Pero faltan solo 2 meses. Es imposible conseguir un espacio a estas alturas. Gabriel sonrió ligeramente. Soy uno de los patrocinadores principales. Puedo arreglarlo. ¿Y qué ganas tú con esto?, preguntó ella suspicaz. La constructora Ipiranga perdería el crédito por el diseño. Ganaría la oportunidad de contratar a tu consultora para implementar el proyecto, respondió él. Con tu reputación establecida independientemente, nadie cuestionaría por qué te elegimos. Sería una decisión de negocios, no personal. Beatriz consideró la propuesta. Era arriesgada. Significaba abandonar la seguridad de un empleo fijo para lanzarse como profesional independiente. Pero también ofrecía la posibilidad de construir su reputación por mérito propio, libre de sombras y rumores. ¿Y durante esos 6 meses?, preguntó pensando en términos prácticos. No tengo ahorros para mantenerme sin ingresos. La consultora empezaría a trabajar inmediatamente, explicó Gabriel. Heliópolis sería tu primer cliente. Después podríamos recomendar tus servicios a otros proyectos municipales. La propuesta era tentadora, casi perfecta, demasiado perfecta quizás. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Beatriz, enfrentando directamente la cuestión que flotaba entre ellos. Sería más fácil simplemente darle mis diseños a Chen y que él los presente. Gabriel la miró intensamente, abandonando por un momento su fachada profesional. Porque te mereces el reconocimiento, respondió con sinceridad, y porque estoy cansado de fingir que no. Me importas más allá de lo profesional. La confesión quedó suspendida en el aire, cargando el ambiente de una tensión que ambos habían intentado ignorar durante semanas. Gabriel, comenzó Beatriz, insegura de cómo responder. No tienes que decir nada, la interrumpió él. La propuesta profesional se mantiene, independientemente de lo que suceda o no entre nosotros. Esa es mi promesa. Beatriz se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo la lluvia. Era una encrucijada no solo profesional sino personal. Aceptar significaría un salto al vacío, una apuesta por sí misma y quizás por lo que sentía por Gabriel. Necesito pensarlo, dijo finalmente. Gabriel asintió, respetando su espacio. Por supuesto, pero el lunes necesitamos presentar algo a la Junta. Beatriz recogió sus diseños, guardándolos cuidadosamente en la carpeta.
Te daré mi respuesta mañana, prometió, dirigiéndose a la puerta. Antes de salir, se detuvo y se volvió hacia él. Y Gabriel, gracias por creer en mí. Independientemente de lo que decida, eso significa mucho. Mientras el ascensor descendía, Beatriz sentía que su corazón se debatía entre el miedo y la expectativa. La propuesta de Gabriel le ofrecía una salida elegante al dilema profesional que enfrentaban, pero también abría la puerta a explorar lo que ambos habían intentado negar. Estaba lista para arriesgarlo todo por un sueño, y ese sueño incluía solo el éxito profesional, o también al hombre que acababa de poner su futuro en sus manos. La noche transcurrió en vela para Beatriz. Repasaba mentalmente la propuesta de Gabriel, evaluando riesgos, imaginando escenarios, buscando trampas ocultas que pudieran convertir esta oportunidad en un desastre. A las 5 de la mañana, exhausta pero decidida, envió un mensaje. «Acepto. Podemos reunirnos para discutir los detalles». La respuesta llegó casi inmediatamente, como si Gabriel tampoco hubiera dormido. Café Milano, 7 a.m. Regresaba al principio, pensó Beatriz con cierta ironía, al mismo café donde todo había comenzado. Cuando llegó, Gabriel ya estaba allí, en la misma mesa junto a la ventana. La luz dorada del amanecer iluminaba la calle empedrada, dando al momento un aire casi onírico. Él levantó la mirada al sentirla acercarse, y por un instante Beatriz vio vulnerabilidad en aquellos ojos habitualmente controlados. «Buenos días», dijo ella, sentándose frente a él. «¿Estás segura?», preguntó Gabriel, yendo directamente al grano. «Es un gran riesgo profesional». Beatriz apreciaba su franqueza, la ausencia de falsas garantías. «Sí», respondió con firmeza, «pero necesito establecer condiciones claras». Gabriel asintió, esperando que continuara. «Quiero total autonomía creativa en el proyecto Heliópolis», comenzó ella. «Mi consultora tendrá la última palabra en las decisiones de diseño». «Concedido», respondió Gabriel sin dudar. «Quiero un contrato por escrito que estipule que la constructora Ipiranga reconocerá públicamente mi autoría del proyecto, independientemente de nuestros asuntos personales». Un destello de dolor cruzó el rostro de Gabriel ante la palabra «asuntos», pero asintió nuevamente. «Y lo más importante», continuó Beatriz, inclinándose ligeramente hacia adelante, «quiero tu palabra de que esto no es caridad o algún tipo de gesto romántico disfrazado de oportunidad profesional». Gabriel la miró directamente, toda pretensión de distancia profesional momentáneamente abandonada. «Te doy mi palabra», dijo con voz grave. «Esto es un reconocimiento a tu talento. Nada más, nada menos». Beatriz sostuvo su mirada buscando cualquier signo de falsedad. No encontró ninguno. «Entonces tenemos un trato», concluyó, extendiendo su mano por encima de la mesa. Gabriel la estrechó brevemente, el contacto enviando una corriente eléctrica que ambos intentaron ignorar. «Redactaré los documentos hoy mismo», dijo él, recuperando su compostura profesional. «Para mañana serás oficialmente una consultora independiente contratada para rescatar el proyecto Heliópolis». Mientras desayunaban, discutieron los detalles prácticos, la presentación a la junta directiva, la estrategia para la Bienal de Arquitectura, los recursos que necesitaría Beatriz para establecer su consultora. Era una conversación estrictamente profesional, y sin embargo, bajo la superficie, ambos eran dolorosamente conscientes de la corriente no resuelta que fluía entre ellos. Cuando llegó el momento de despedirse, una incomodidad repentina se instaló entre ellos, como si no supieran qué gesto era apropiado en esta nueva configuración de su relación. «Te veré mañana en la reunión de la Junta», dijo Gabriel finalmente. «Estaré preparada», aseguró Beatriz. Mientras se alejaba, sintió su mirada siguiéndola, cargada de palabras no dichas. Se preguntó si había tomado la decisión correcta, si estaba a punto de alcanzar la cima profesional o de caer al vacío. Pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no la aterrorizaba. Se sentía extrañamente libre, dueña de su destino. El lunes, vestida con un traje sastre negro que había comprado especialmente para la ocasión, Beatriz entró en la sala de juntas de la constructora Ipiranga.
ya no como empleada, sino como consultora externa. La diferencia era sutil pero profunda. Ahora estaba allí por invitación en sus propios términos. Los miembros de la junta directiva la observaron con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras Gabriel la presentaba. La señorita Fernández, como consultora independiente, especializada en arquitectura social, ha desarrollado una propuesta que creo revolucionará no solo el proyecto Heliópolis, sino nuestra aproximación a la vivienda social en general. Beatriz desplegó sus diseños y comenzó su presentación con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. Habló de sostenibilidad económica, de integración comunitaria, de cómo cada elemento arquitectónico respondía a necesidades reales observadas durante su trabajo de campo. No estamos simplemente construyendo casas, concluyó mirando directamente a los ojos de cada miembro de la Junta. Estamos creando el marco físico donde se desarrollarán vidas, familias, sueños. Si hacemos esto bien, Heliópolis se convertirá en un modelo a seguir para proyectos similares en todo Brasil. Un silencio evaluativo siguió a sus palabras. Finalmente, Roberto Almeida, el presidente de la Junta, habló. Impresionante, señorita Fernández. Pero la Secretaría Municipal ya rechazó una propuesta para Heliópolis. ¿Qué garantía tenemos de que la suya será aceptada? Gabriel intervino. La señorita Fernández presentará estos diseños en la Bienal de Arquitectura el próximo mes. Con el respaldo de la crítica especializada, la Secretaría difícilmente podrá objetar. Almeida enarcó una ceja, visiblemente sorprendido. La Bienal es un escaparate prestigioso, sin duda, pero también muy público. Si el proyecto es rechazado allí, la reputación de la constructora Ipiranga sufrirá. Asumo toda la responsabilidad, respondió Beatriz con firmeza. Mi nombre estará en los diseños, no el de la constructora. Si fracaso, será mi reputación la que esté en juego. Esta declaración pareció impresionar a la Junta más que toda su presentación técnica. Tras una breve deliberación, aprobaron la propuesta con una condición. La consultora de Beatriz tendría 3 meses para demostrar resultados tangibles o el proyecto sería cancelado definitivamente. Al salir de la reunión, Gabriel la detuvo en el pasillo. «Lo conseguiste», dijo, con orgullo apenas disimulado. «Estuviste brillante». «Conseguimos 3 meses», corrigió ella. «Ahora viene la parte difícil». Gabriel miró a su alrededor, asegurándose de que estaban solos, antes de añadir en voz baja, «Nunca dudé de ti, ni por un momento». La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Beatriz, una parte de ella que había intentado mantener protegida detrás de barreras profesionales. «Gracias por la oportunidad», respondió, manteniendo la compostura. «No te decepcionaré». «Lo sé», dijo simplemente Gabriel. Se separaron en el vestíbulo, cada uno hacia un destino diferente, pero de alguna manera, Beatriz sentía que sus caminos estaban más entrelazados que nunca. Había tomado una decisión profesional, pero las implicaciones personales permanecían como una pregunta abierta, un capítulo aún por escribir. Mientras caminaba hacia su nuevo futuro, Beatriz se preguntó si era posible construir una carrera brillante y al mismo tiempo permitirse explorar los sentimientos que había intentado negar. La respuesta, sospechaba, se revelaría en los intensos meses que tenía por delante. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un torbellino de actividad que transformó a Beatriz tanto como ella estaba transformando el proyecto Heliópolis. Su pequeño apartamento se convirtió en el centro de operaciones de Arquitectura Humana, el nombre que había elegido para su consultora. La mesa de la cocina desapareció bajo planos y maquetas. Las paredes se cubrieron de cientos de fotografías de Heliópolis, rostros, callejuelas, detalles arquitectónicos improvisados por los propios residentes. Cada imagen era un recordatorio del propósito real detrás de los diseños técnicos. Para su sorpresa, no tuvo que buscar clientes. La noticia de que una joven arquitecta había conseguido revivir el controvertido proyecto Heliópolis se extendió rápidamente en los círculos profesionales. 2 semanas después de dejar la constructora Ipiranga, recibió una llamada de la municipalidad de 1900. Santos querían consultarla sobre la renovación de una escuela en un barrio desfavorecido. A esta,
siguió una propuesta para diseñar un centro comunitario en Campinas. Beatriz tuvo que contratar a 2 asistentes y alquilar una pequeña oficina en Vila Madalena. Ya no era la arquitecta desesperada con un único vestido presentable, ahora era una profesional respetada, solicitada, segura de su valía. Su contacto con Gabriel se limitaba a reuniones formales sobre el avance del proyecto, siempre en presencia de terceros. Mantenían una distancia profesional que, a veces, se sentía como una actuación elaborada para beneficio de los demás. Una tarde, mientras revisaban los materiales para la presentación en la Bienal, Carmen Oliveira les trajo café y comentó casualmente: «Los rumores han cesado por si les interesa saberlo». Beatriz y Gabriel intercambiaron una mirada rápida. «¿Qué rumores?», preguntó Gabriel, fingiendo desinterés. Carmen sonrió con conocimiento. «Ya saben, los habituales. Ahora la teoría es que la señorita Fernández es demasiado independiente y ambiciosa para interesarse en romanticismos distractores». Cuando Carmen salió, un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Parece que tu plan funcionó», comentó Beatriz, intentando mantener un tono ligero. «Mi reputación profesional está intacta». «Y bien merecida», respondió Gabriel. «No es un plan lo que te ha traído hasta aquí, sino tu talento». Había algo en su voz, una mezcla de orgullo y melancolía, que hizo que Beatriz se preguntara si el precio de su éxito profesional había sido demasiado alto en términos personales. La semana anterior a la Bienal fue un frenesí de preparativos. El equipo de Beatriz trabajó día y noche para perfeccionar la presentación que podría definir el futuro del proyecto Heliópolis y, por extensión, el futuro de arquitectura humana. La noche antes de la gran presentación, mientras revisaba una última vez sus notas en la oficina desierta, Beatriz recibió una visita inesperada. Gabriel apareció en la puerta con un pequeño paquete en las manos. «Disculpa la interrupción», dijo entrando con cierta vacilación. «Quería desearte suerte para mañana». «Gracias», respondió ella, sorprendida por el gesto, aunque creía en la preparación más que en la suerte. «En ese caso estás más que preparada», sonrió él. «Te he visto trabajar estos meses. Lo que has logrado es extraordinario». Beatriz sintió una oleada de gratitud. A pesar de la distancia que habían mantenido, Gabriel nunca había dejado de creer en ella, de apoyar silenciosamente su crecimiento. «No habría llegado hasta aquí sin tu apoyo inicial», reconoció. «Te habría encontrado otro camino», respondió él con convicción. «El talento siempre encuentra su cauce». Gabriel le entregó el pequeño paquete. «Un detalle para mañana», explicó. «No es nada ostentoso, solo un símbolo». Beatriz lo abrió con curiosidad. Dentro había un broche plateado con forma de compás arquitectónico. «Era de mi padre», continuó Gabriel. «Lo llevaba en todas las presentaciones importantes. Decía que le recordaba el equilibrio entre la precisión técnica y la visión artística». Conmovida por el significado del regalo, Beatriz lo sostuvo en su palma, sin palabras. «No tienes que usarlo si no quieres», añadió rápidamente Gabriel, interpretando su silencio como rechazo. «Entiendo si prefieres mantener la distancia profesional». «Lo usaré con orgullo», respondió finalmente Beatriz, encontrando su voz. «Es un hermoso símbolo de lo que intento lograr con Heliópolis». Se miraron durante un largo momento, la tensión profesional cediendo brevemente ante algo más personal, más profundo. «Beatriz», comenzó Gabriel, pero ella lo interrumpió suavemente. «Mañana», dijo con una pequeña sonrisa. «Después de la presentación, cualquier cosa que quieras decirme puede esperar hasta entonces. Necesito mantener el enfoque». Gabriel asintió, respetando su espacio. «Hasta mañana, entonces», se despidió dirigiéndose a la puerta. «Deslúmbralos». La mañana de la Bienal amaneció clara y luminosa. El pabellón de la Bienal en el Parque Ibirapuera bullía de actividad. Arquitectos, críticos, estudiantes, representantes municipales, todos reunidos para presenciar las tendencias que definirían el futuro arquitectónico de Brasil. La presentación de Beatriz estaba programada para las 11:00 en el auditorio principal.
Mientras esperaba entre bastidores, ajustó nerviosamente el broche de compás en la solapa de su blazer blanco. Por alguna razón, el pequeño objeto metálico le daba una sensación de arraigo, de conexión con una tradición arquitectónica que trascendía su propia carrera. Cuando la anunciaron, caminó hacia el podio con una seguridad nacida de meses de trabajo intenso y una convicción inquebrantable en su visión. La sala estaba llena, y en primera fila distinguió a Gabriel, junto a representantes de la Secretaría Municipal y varios miembros de la comunidad de Heliópolis. La arquitectura, comenzó, no se trata de construir monumentos a nuestro ego profesional. Se trata de crear los espacios donde la vida sucede, donde las comunidades florecen, donde los sueños encuentran su hogar físico. Durante la siguiente hora, Beatriz no solo presentó sus diseños para Heliópolis, compartió una filosofía, una visión de la arquitectura como herramienta de transformación social. Mostró cómo cada elemento de su diseño respondía a necesidades reales, observadas durante su inmersión en la comunidad. Explicó cómo la sostenibilidad económica y la dignidad humana podían coexistir en perfecta armonía. Cuando proyectó las imágenes de cómo luciría Heliópolis tras la implementación de su proyecto, un murmullo recorrió la audiencia. No era solo un conjunto habitacional, era una comunidad integrada, con espacios verdes, áreas comunes para fortalecer lazos vecinales y viviendas que, aunque modestas, rebosaban dignidad y belleza funcional. En Heliópolis, concluyó, su voz vibrante de emoción contenida, no estamos simplemente construyendo casas. Estamos creando el escenario donde miles de historias personales se desarrollarán durante generaciones. Ese es el verdadero poder y la responsabilidad de la arquitectura. Dar forma al espacio donde la vida acontece. Cuando terminó, el silencio que siguió pareció eterno. Beatriz contuvo la respiración, temiendo haber fallado en transmitir su pasión. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro y otro más. En segundos, la sala entera se había puesto en pie, aplaudiendo con un entusiasmo que Beatriz jamás había experimentado. Entre la multitud, vio a Gabriel aplaudiendo con orgullo evidente. Sus miradas se encontraron brevemente, comunicando más que cualquier palabra podría expresar. La ovación continuó mientras Beatriz, abrumada por la emoción, hacía una pequeña reverencia y abandonaba el escenario. Tras bastidores, fue inmediatamente rodeada por periodistas, críticos, estudiantes que querían hablar con ella, felicitarla, hacerle preguntas sobre su filosofía. Horas más tarde, cuando finalmente logró escapar del bullicio, encontró a Gabriel esperándola en un rincón tranquilo del pabellón. «Lo conseguiste», dijo él simplemente. «Heliópolis está salvado». La Secretaría Municipal había aprobado el proyecto en el acto, impresionada no solo por los diseños, sino por la reacción entusiasta de la crítica especializada. «Conseguimos», corrigió Beatriz, consciente de que sin su apoyo inicial, nada de esto habría sido posible. Gabriel sonrió, reconociendo el gesto compartido. «Tengo otra propuesta para ti», dijo con un tono que mezclaba lo profesional y lo personal, esta vez completamente diferente. Beatriz lo miró con curiosidad. «¿De qué se trata?» «Una asociación», respondió Gabriel. «Martínez Fernández Arquitectura Social, 50% cada uno. Tu visión, mis recursos, transformaríamos la forma en que se concibe la arquitectura social en Brasil». Beatriz lo miró fijamente, procesando la magnitud de lo que proponía. «¿Una sociedad igualitaria?», preguntó incrédula. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de nada», afirmó Gabriel. «Heliópolis es solo el comienzo. Imagina lo que podríamos lograr juntos». La propuesta era tentadora a nivel profesional, pero Beatriz necesitaba claridad. «¿Y personalmente?», preguntó directamente. «¿Qué propones en ese ámbito?» Gabriel dio un paso hacia ella, abandonando toda pretensión de distancia profesional. «Eso depende enteramente de ti», respondió con honestidad. «La propuesta de negocios se mantiene, independientemente de tu respuesta personal. Pero no voy a mentirte, estos meses lejos de ti han sido difíciles».
Beatriz sintió que una sonrisa involuntaria se formaba en sus labios. «Para mí, también», admitió suavemente. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó Gabriel. «¿Socios?». «Socios», confirmó Beatriz, extendiendo su mano. Gabriel la tomó, pero en lugar de estrecharla, la llevó suavemente a sus labios en un gesto que combinaba respeto y afecto. «Y lo otro», añadió Beatriz, con un brillo travieso en los ojos. «Creo que también podríamos explorar esa posibilidad. Ahora que somos iguales profesionalmente, no hay nada que nos detenga». La sonrisa de Gabriel iluminó su rostro de una manera que Beatriz nunca había visto, borrando años de tensión y soledad. «Nada en absoluto», confirmó él, inclinándose para sellar con un beso el comienzo de algo nuevo, algo que trascendía lo profesional y lo personal para convertirse en una verdadera alianza de corazones y mentes. Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. La formación de Martínez Fernández Arquitectura Social generó un revuelo en el mundo arquitectónico brasileño. Revistas especializadas hablaban de un nuevo paradigma en vivienda social. Universidades solicitaban conferencias. Municipalidades de todo el país contactaban para consultas sobre proyectos similares a Heliópolis. Establecieron la sede de la empresa en un antiguo almacén rehabilitado en Pinheiros, un espacio abierto y luminoso que reflejaba la filosofía de transparencia y comunidad que predicaban. El equipo creció rápidamente. Ingenieros, diseñadores, sociólogos, especialistas en sostenibilidad. Beatriz insistió en que cada nuevo empleado pasara una semana viviendo en Heliópolis antes de incorporarse plenamente. «No podemos diseñar lo que no comprendemos», explicaba, «y no podemos comprender lo que no hemos experimentado». A nivel profesional, la asociación resultó ser perfectamente complementaria. Gabriel aportaba la experiencia administrativa, los contactos gubernamentales y la visión estratégica. Beatriz proporcionaba la creatividad, la conexión emocional con los proyectos y la capacidad de inspirar al equipo. A nivel personal, avanzaban con cautela, conscientes de la fragilidad de lo que estaban construyendo. Mantenían su relación privada, no por vergüenza, sino por un deseo compartido de protegerla de miradas externas. Una tarde, mientras supervisaban el avance de las obras en Heliópolis, Gabriel encontró a Beatriz conversando animadamente con doña Lucía, una anciana que había vivido en la favela durante 50 años. «Mi nieto podrá estudiar mejor ahora», decía la mujer, sosteniendo las manos de Beatriz entre las suyas. «Tendrá una ventana grande con luz natural, justo como usted prometió». Cuando doña Lucía se alejó, Gabriel se acercó a Beatriz, que observaba emocionada cómo las estructuras comenzaban a elevarse del terreno. «Siempre me sorprende cómo conectas con ellos», comentó. «Yo les doy casas, pero tú les das esperanza». Beatriz sonrió, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural en estas visitas, lejos de las miradas corporativas. «Tú también les das esperanza», corrigió, «solo que expresas tu pasión de forma diferente». Gabriel contempló el horizonte, donde los nuevos edificios comenzaban a dibujar un perfil transformado de lo que una vez fue la mayor favela de São Paulo. «Mi padre estaría orgulloso», dijo quedamente. «¿De esto?». «De nosotros». Beatriz apretó su mano con entendimiento. Aunque rara vez hablaba de él, sabía que la sombra de Ernesto Martínez, el fundador de la constructora, seguía siendo una presencia en la vida de Gabriel. «Lo está», afirmó con convicción. «Y tu madre también». La mención de María Martínez, quien había fallecido cuando Gabriel tenía apenas 20 años, provocó una sonrisa triste en su rostro. «Ella habría adorado tus diseños», comentó. «Siempre decía que una casa sin alma es solo un edificio. Me habría gustado conocerla», respondió Beatriz con sinceridad. Regresaron a la oficina con la satisfacción de ver Heliópolis tomando forma, convirtiéndose gradualmente en la comunidad que habían imaginado juntos. El proyecto avanzaba dentro del presupuesto y con solo un ligero retraso debido a lluvias inesperadas. Al día siguiente, durante una reunión con inversores potenciales para un nuevo proyecto en Belo Horizonte, Beatriz notó algo extraño.
Los ejecutivos dirigían todas sus preguntas y comentarios a Gabriel, a pesar de que ella había realizado la presentación técnica. Era como si inconscientemente asumieran que él era el verdadero cerebro detrás de la operación y ella solo una cara bonita para las relaciones públicas. Cuando los inversores se marcharon, Beatriz confrontó el tema directamente. ¿Notaste cómo me ignoraban?, preguntó con una frustración apenas contenida. Como si mis títulos y premios fueran decorativos. Gabriel frunció el ceño, genuinamente molesto. Lo noté. Es inaceptable. Hablaré con ellos. No, respondió Beatriz firmemente. No es tu batalla. La próxima vez, redirígeles las preguntas a mí. Necesitan entender que somos iguales en esta empresa. Gabriel asintió, comprendiendo que este era uno de los muchos ajustes que tendrían que hacer en su dinámica profesional. Esa noche, cenando en el pequeño apartamento de Beatriz, ella se había negado a mudarse al ático de Gabriel, prefiriendo mantener su espacio personal. Discutieron abiertamente los desafíos de su situación única. A veces siento que tengo que demostrar constantemente mi valía, confesó ella, removiendo distraídamente su pasta, como si mi posición estuviera siempre bajo escrutinio. Gabriel la escuchó atentamente, sin intentar minimizar sus preocupaciones. Es injusto, reconoció, pero también es real. Lo importante es cómo respondemos a ello. Beatriz levantó la mirada, intrigada por su tono. ¿Qué propones? Visibilidad estratégica, respondió Gabriel. La Bienal fue solo el comienzo. Necesitas convertirte en el rostro público de la empresa en ciertos contextos clave. ¿Cómo cuáles? La Conferencia Internacional de Arquitectura Sostenible en Río el próximo mes, sugirió él. Iré como tu asistente, no como tu socio. Los medios necesitan verte como la fuerza intelectual detrás de nuestros proyectos. Beatriz consideró la propuesta, sorprendida por la disposición de Gabriel a ceder protagonismo. ¿No te molesta quedar en segundo plano?, preguntó con cautela. Gabriel sonrió con genuina calidez. Beatriz, pasé años siendo el centro de atención por el apellido Martínez, no por mis méritos. Es refrescante poder apoyar a alguien que realmente merece el reconocimiento. Aquella noche, mientras Gabriel dormía a su lado, Beatriz reflexionó sobre cómo habían cambiado las cosas. 6 meses atrás, era una arquitecta desesperada en un vestido gastado, temblando en una entrevista. Ahora dirigía su propia empresa, lideraba proyectos innovadores y había encontrado en Mindwesi Gabriel no solo un socio comercial, sino un compañero que respetaba profundamente su talento y apoyaba su crecimiento. Y sin embargo, una pequeña duda persistía. ¿Habría alcanzado todo esto por sus propios medios, sin la intervención inicial de Gabriel? ¿O su éxito estaría siempre teñido por la sombra de su relación personal? La respuesta llegó de forma inesperada 2 semanas después, cuando la prestigiosa revista Arquitectura Contemporánea publicó un extenso artículo sobre el proyecto Heliópolis. El periodista había entrevistado a residentes, funcionarios municipales y expertos independientes. La conclusión era inequívoca. El éxito del proyecto se debía fundamentalmente a la visión innovadora de Beatriz, a su capacidad para integrar necesidades sociales con soluciones arquitectónicas viables. Gabriel dejó la revista sobre su escritorio con una sonrisa satisfecha. «Te lo dije», comentó simplemente. «Tu talento habla por sí mismo». Beatriz releyó el artículo, sintiendo cómo la última semilla de duda se disolvía. Su éxito era legítimo, ganado con trabajo, visión y perseverancia. Gabriel había abierto una puerta, sí, pero ella había cruzado el umbral por sus propios méritos. «Gracias», dijo levantando la mirada hacia él. «No solo por esto, sino por creer en mí cuando ni yo misma lo hacía». Gabriel se acercó y tomó su rostro entre sus manos con delicadeza. «Creer en ti es lo más fácil que he hecho nunca», respondió antes de besarla suavemente. Cuando se separaron, Beatriz vio algo en sus ojos, una determinación que no había notado antes. «¿Qué ocurre?», preguntó intrigada. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo Gabriel, repentinamente serio. «Algo que he estado considerando desde hace tiempo». El corazón de Beatriz dio un vuelco.
¿Sería posible que...? Dime, respondió con voz apenas audible. El Café Milano, comenzó Gabriel. ¿Recuerdas nuestra primera conversación allí? Beatriz asintió, confundida por el giro inesperado. Me dijiste que la arquitectura se... trataba de crear espacios donde las personas pudieran vivir, crecer y soñar, continuó él. Esa noche supe que había encontrado a alguien especial, alguien que veía más allá de las estructuras físicas. Se acercó más a ella, tomando sus manos entre las suyas. Quiero construir más que edificios contigo, Beatriz, dijo con voz firme pero llena de emoción. Quiero construir una vida. ¿Me darías ese honor? No era una propuesta formal, no todavía, pero el significado era claro. Estaban en el umbral de algo nuevo, un compromiso más profundo que el de socios comerciales o amantes ocasionales. Beatriz sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que resultaba casi dolorosa. Sí, respondió simplemente. No puedo imaginar un mejor arquitecto para ese proyecto. Gabriel sonrió, y por primera vez desde que lo conocía, Beatriz vio en sus ojos una paz completa, como si hubiera encontrado finalmente el hogar que siempre había buscado. Entonces, dijo, él con un brillo travieso en la mirada, ¿comenzamos a diseñar los planos? Beatriz rió sintiendo una ligereza que contrastaba con la seriedad del momento. Primero los cimientos, respondió siguiendo la metáfora. El resto lo iremos construyendo día a día. Mientras se abrazaban, ambos sabían que estaban iniciando el proyecto más importante de sus vidas. Uno que no se mediría en metros cuadrados o premios de arquitectura, sino en momentos compartidos, sueños realizados y un amor que, como los mejores diseños, combinaba función y belleza en perfecta armonía. La noche previa a la inauguración oficial de la primera fase de Heliópolis, São Paulo fue azotada por la peor tormenta en décadas. Lluvias torrenciales convirtieron calles en ríos, el viento arrancó árboles centenarios, y varios barrios quedaron sin electricidad. Beatriz y Gabriel pasaron la noche en vela, recibiendo actualizaciones constantes del equipo de obra. El corazón de Beatriz se encogía con cada informe. Techos, provisionales arrancados, materiales dañados, áreas inundadas. 6 meses de trabajo amenazados en una sola noche. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó, se dirigieron a Heliópolis. El acceso era complicado. Varias calles principales estaban bloqueadas por inundaciones o escombros. Tuvieron que abandonar el coche a medio kilómetro y continuar a pie, sorteando charcos profundos y ramas caídas. Lo que encontraron al llegar fue desolador y esperanzador a partes iguales. Las estructuras principales de los edificios habían resistido admirablemente, validando las decisiones de diseño y construcción. Pero las áreas comunes, aún en fase de finalización, habían sufrido daños considerables. Los jardines recién plantados estaban arrasados. Varios paneles solares habían sido arrancados, y el centro comunitario tenía filtraciones importantes. Lo más impactante, sin embargo, era ver a los residentes ya organizados en brigadas de limpieza. Ancianos, jóvenes, niños incluso, todos trabajaban coordinadamente para recuperar lo que sentían ya como suyo. Doña Lucía, con botas de goma demasiado grandes para sus pies diminutos, dirigía un grupo que recogía escombros en lo que sería la plaza central. «¡Arquitecta!», exclamó al ver a Beatriz. «Venga a ver. Los edificios aguantaron como usted dijo. Ni una sola pared se movió». Beatriz abrazó a la anciana, conmovida por su inquebrantable optimismo. «Vamos a arreglarlo todo, doña Lucía», prometió. «Será aún mejor que antes». Gabriel, que supervisaba una brigada evaluando daños estructurales, se acercó con expresión preocupada. «Las noticias no son buenas», dijo en voz baja. «La inauguración tendrá que posponerse al menos 3 semanas y necesitaremos un presupuesto adicional significativo para las reparaciones». Beatriz asintió, comprendiendo las implicaciones. La inauguración no era solo un evento simbólico, marcaba el inicio de la entrega de viviendas a las primeras familias y estaba vinculada a plazos legales con el municipio. «Hablaré con la secretaría», respondió sacando su teléfono.
Tú coordina con el equipo de obra. Necesitamos un plan de recuperación inmediato. Las siguientes horas fueron un frenesí de llamadas, evaluaciones y decisiones rápidas. La Secretaría Municipal, inicialmente reticente a cualquier retraso, cedió ante las evidentes circunstancias de fuerza mayor. Los proveedores prometieron entregas prioritarias de materiales de reposición. El equipo técnico trabajó contrarreloj para adaptar los planes. A media tarde, exhaustos pero determinados, Beatriz y Gabriel reunieron a los residentes en el área menos afectada para comunicarles la situación. La inauguración oficial se retrasará 3 semanas, anunció Gabriel. Pero eso no significa que deban esperar para comenzar a mudarse. Las viviendas de la primera fase están estructuralmente seguras y habitables. Un murmullo de alivio recorrió la multitud. Para muchas familias, cada día adicional en sus precarias viviendas actuales representaba un riesgo continuo. Además, añadió Beatriz, hemos decidido que cada familia afectada por el retraso recibirá un mes de alquiler gratuito como compensación. Esta decisión, que Gabriel y ella habían tomado en el momento, implicaba un coste significativo que asumirían personalmente, no la empresa ni el municipio. Pero ambos sentían que era lo correcto. La respuesta fue inmediata. Aplausos, lágrimas de gratitud, abrazos improvisados. En medio de la devastación, estaban forjando algo más valioso que edificios resistentes. Una comunidad unida por la adversidad compartida y la solidaridad. Cuando regresaron a la oficina esa noche, agotados y embarrados, encontraron a su equipo completo esperándolos, a pesar de ser sábado y ya pasada la hora de cierre. Todos queremos ayudar, anunció Carmen hablando en nombre del grupo. Hemos organizado turnos voluntarios para la reconstrucción. Beatriz miró a Gabriel, que parecía tan conmovido como ella por este gesto espontáneo. Martínez Fernández no es solo un nombre en un papel, dijo Gabriel dirigiéndose al equipo. Somos una familia, y las familias se apoyan en momentos difíciles. Mientras organizaban los detalles logísticos, Beatriz observaba a Gabriel interactuar con el equipo. Atento, respetuoso, valorando genuinamente cada sugerencia. Había cambiado tanto desde aquel primer encuentro en su despacho. O quizás simplemente había revelado quién era realmente bajo las capas de formalidad corporativa. Más tarde, ya. En el apartamento de Beatriz, mientras tomaban una sopa improvisada, lo único que tenían fuerzas para preparar, Gabriel parecía inusualmente pensativo. ¿En qué piensas?, preguntó ella, notando su mirada distante. En cómo las tormentas revelan la verdadera naturaleza de las estructuras, respondió él, y de las personas. Beatriz esperó sintiendo que había más detrás de esa reflexión. Hoy vi algo extraordinario en Heliópolis, continuó Gabriel. No solo edificios que resistieron, sino personas que se unieron. Una comunidad real, algo que nunca logramos crear en ninguno de los lujosos condominios que construyó mi padre. Porque diseñamos con el corazón, no solo con la cabeza, respondió Beatriz suavemente. Y porque los involucramos desde el principio. No son clientes, son colaboradores. Gabriel asintió, alcanzando su mano sobre la mesa. Quiero que todos nuestros proyectos futuros sigan esta filosofía, dijo con determinación. Incluso los comerciales. Incluso cuando los inversores presionen por soluciones más rentables y menos humanas. Será difícil, advirtió Beatriz realista. El mercado tiene sus propias reglas. Entonces cambiaremos las reglas, respondió Gabriel con una sonrisa desafiante. Ya lo hemos hecho una vez con Heliópolis. Podemos hacerlo de nuevo. Su convicción era contagiosa. Beatriz sintió una oleada de optimismo a pesar del agotamiento físico. Hablando de cambiar reglas, comenzó, dudando un momento antes de continuar. He estado pensando en nuestra conversación del otro día, sobre construir una vida juntos. Gabriel la miró atentamente, esperando que continuara. Creo que estoy lista para dar el siguiente paso, dijo finalmente. Quiero que vivamos juntos. La sonrisa de Gabriel iluminó su rostro cansado. ¿Estás segura?, preguntó. Siempre has valorado tu independencia, tu espacio. El espacio es importante, confirmó Beatriz. Pero más importante es con quién lo compartes. Se inclinó sobre la mesa
y lo besó suavemente, sellando esta nueva decisión. Aunque, añadió con una sonrisa traviesa, tendremos que negociar dónde. Tu ático es demasiado ostentoso para mi gusto. Gabriel rió, el cansancio momentáneamente olvidado. Podemos diseñar algo nuevo, sugirió. Algo que sea realmente nuestro, no mío, no tuyo. Un espacio que refleje quiénes somos juntos. La idea resonó profundamente en Beatriz. Era el siguiente paso lógico. Después de diseñar hogares para otros, crear uno propio, un refugio que combinara sus estilos, sus visiones, sus formas de habitar el mundo. Me gusta esa idea, respondió imaginando ya posibilidades. Pero hasta entonces, me adaptaré a tu pequeño apartamento bohemio, completó Gabriel, fingiendo resignación. Aunque dudo que mis trajes quepan en ese armario minúsculo. Beatriz rió, golpeándolo juguetonamente en el hombro. Necesitas menos trajes y más ropa cómoda, de todas formas. Mientras recogían la mesa, haciendo planes para el día siguiente en Heliópolis, Beatriz se dio cuenta de que la tormenta, a pesar de los daños y complicaciones, había traído también claridad. Había confirmado la solidez de lo que estaban construyendo, no solo en términos profesionales, sino personales. Como arquitecta, sabía que las mejores estructuras no son aquellas que nunca enfrentan tempestades, sino las que, tras superarlas, emergen más fuertes y resistentes que antes. El retraso en la inauguración de Heliópolis desató una tormenta mediática que nadie había previsto. Lo que comenzó como una simple nota sobre los daños causados por la tempestad se transformó rápidamente en un escrutinio implacable de todo el proyecto. Periodistas que nunca habían mostrado interés en vivienda social aparecieron de pronto con cámaras y micrófonos, entrevistando a residentes descontentos, una pequeña minoría pero las únicas voces que parecían importar, cuestionando decisiones técnicas y especulando sobre supuestas irregularidades en los contratos municipales. La gota que colmó el vaso fue un artículo publicado en O Globo bajo el título provocador: Heliópolis, innovación social o experimento fallido. El periodista, sin haber visitado nunca el proyecto, citaba fuentes anónimas que cuestionaban la viabilidad a largo plazo de los diseños de Beatriz y sugerían que su relación personal con Gabriel había sido determinante en la obtención de contratos municipales. «Es pura basura», exclamó Gabriel, arrojando el periódico sobre la mesa durante el desayuno. Ni siquiera se molestaron en verificar los hechos básicos. Beatriz, que había leído el artículo 3 veces, permanecía extrañamente calmada. «Debemos responder», dijo finalmente, «no con indignación, sino con hechos. Transparencia total. ¿Qué propones?», preguntó Gabriel, intrigado por su serenidad. «Una jornada de puertas abiertas», respondió Beatriz, su mente arquitectónica ya construyendo la estrategia. «Invitamos a todos los medios, críticos, estudiantes, funcionarios. Les mostramos cada rincón de Heliópolis, cada decisión técnica, cada documento, que juzguen por sí mismos». Gabriel consideró la idea inicialmente escéptico. Exponer el proyecto en plena reconstrucción es arriesgado. «Precisamente», insistió Beatriz, «les mostraremos no solo el resultado final idealizado, sino el proceso real, las dificultades, las soluciones, la colaboración con los residentes. La verdadera arquitectura no es un desfile de edificios perfectos, es resolver problemas reales en condiciones imperfectas. La determinación en mínimo de tisch». Su voz convenció a Gabriel. Contactaron con Carmen para organizar la logística y enviaron invitaciones a todos los medios, incluidos aquellos que habían sido más críticos. La jornada de puertas abiertas se programó para la semana siguiente. Durante los días previos, Beatriz y Gabriel apenas durmieron, supervisando las reparaciones y preparando documentación exhaustiva sobre cada aspecto del proyecto, desde los estudios preliminares hasta las modificaciones post-tormenta. La mañana del evento amaneció sorprendentemente soleada, como si el clima quisiera compensar su anterior furia. Beatriz, vestida con jeans, botas de obra y una sencilla camisa blanca,
una elección deliberada para distanciarse de la imagen de arquitecta de lujo que algunos medios habían construido, recibió a los primeros visitantes en la entrada principal de Heliópolis. Gabriel, igualmente informal, organizaba a los residentes voluntarios que servirían como guías, explicando en sus propias palabras cómo el proyecto había transformado sus vidas. La asistencia superó todas las expectativas. Periodistas de medios nacionales e internacionales, estudiantes de arquitectura, funcionarios municipales y, sorprendentemente, ejecutivos de otras constructoras, todos recorrían el proyecto con expresiones que iban desde el escepticismo inicial hasta la admiración no disimulada. Beatriz lideró personalmente el recorrido del grupo más crítico, que incluía al periodista de O Globo, responsable del artículo Incendiario. Con paciencia meticulosa explicó cada decisión técnica, mostrando los planos originales, las modificaciones realizadas tras consultar con los residentes y las soluciones implementadas tras la tormenta. Este sistema de recolección de agua de lluvia, explicó señalando las ingeniosas canaletas integradas en los techos, no estaba en el diseño original. Fue sugerido por doña Lucía, que lleva 50 años recolectando agua para sus plantas. Ahora, en vez de desperdiciar ese recurso, lo aprovechamos para regar las áreas verdes comunitarias. El periodista tomaba notas frenéticamente, visiblemente incómodo ante la transparencia y precisión técnica que desmentía sus fuentes anónimas. En el centro comunitario, parcialmente reconstruido con la ayuda voluntaria de los residentes, Gabriel explicaba el modelo económico del proyecto. Cada centavo está documentado y verificado por auditores independientes, afirmaba, distribuyendo informes detallados. El presupuesto adicional para reparaciones tras la tormenta proviene en parte de fondos municipales de emergencia y en parte de nuestra firma, sin costo adicional para los residentes. Durante el almuerzo comunitario, organizado por las familias de Heliópolis en la Plaza Central, Luisa Méndez, la antes escéptica directora de Vivienda Social, se acercó a Beatriz. «Debo admitir que me equivoqué», dijo, con una franqueza sorprendente. «No creí que este proyecto sobreviviría a su primera crisis, pero lo que han construido aquí va más allá de los edificios. Han creado una comunidad resiliente». Beatriz sonrió, agradecida por el reconocimiento. «Los edificios solo proporcionan el marco», respondió. «Son las personas quienes crean la comunidad». A media tarde, cuando la mayoría de los visitantes se habían marchado, el periodista de O Globo solicitó una entrevista privada con Beatriz y Gabriel. Sentados en una banca improvisada bajo un árbol recién plantado, la conversación tomó un giro inesperado. «Ustedes dos son inusuales en este medio», comenzó el periodista. «La arquitectura de alto nivel y los proyectos sociales rara vez se encuentran, menos aún dirigidos por una pareja». «Socios», corrigió automáticamente Beatriz, por costumbre. «Socios profesionales y personales», precisó Gabriel tomando su mano abiertamente. «No ocultamos nuestra relación, pero tampoco la utilizamos como definición de nuestra empresa». El periodista asintió, contemplando la escena frente a ellos. Niños jugando en el nuevo parque. Ancianos conversando en bancas diseñadas para facilitar la interacción social. Jóvenes ayudando con las últimas reparaciones. «Voy a escribir un nuevo artículo», anunció finalmente. «Uno más preciso. Heliópolis merece ser conocido por lo que realmente es». Cuando el periodista se marchó, Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, exhausta, pero satisfecha. «¿Crees que funcionó?», preguntó, observando cómo el sol comenzaba a descender, bañando los nuevos edificios en una luz dorada que suavizaba las huellas aún visibles de la tormenta. «Ya ha funcionado», respondió Gabriel, señalando a su alrededor. «No importa lo que escriban mañana. Lo importante está aquí, frente a nosotros». Una semana después, O Globo publicó un extenso reportaje titulado Heliópolis, la revolución silenciosa de la arquitectura social. El artículo, sorprendentemente honesto, describía tanto los aciertos como los desafíos del proyecto, reconociendo su valor innovador y el impacto real en la vida de los residentes.
Otros medios siguieron su ejemplo, y pronto Heliópolis se convirtió en un caso de estudio en universidades de arquitectura de todo Brasil. Las visitas técnicas se hicieron tan frecuentes que tuvieron que establecer un programa formal, con residentes capacitados como guías oficiales, generando ingresos adicionales para la comunidad. La inauguración oficial, finalmente realizada 3 semanas después de lo previsto, fue un evento modesto, pero significativo. En lugar de discursos grandilocuentes de funcionarios, fueron los propios residentes quienes cortaron la cinta simbólica. Beatriz y Gabriel permanecieron en segundo plano, observando con orgullo cómo su visión se había transformado en hogar para cientos de familias. Esa noche, mientras regresaban a casa, el nuevo apartamento que habían diseñado juntos y que combinaba la funcionalidad que Beatriz adoraba con toques de la elegancia que Gabriel apreciaba, se detuvieron en el mismo mirador del Parque Ibirapuera, donde se habían besado por primera vez. «Hemos recorrido un largo camino desde aquella noche», comentó Gabriel, contemplando las luces de la ciudad. «Y aún nos queda mucho por recorrer», respondió Beatriz, entrelazando sus dedos con los de él. Heliópolis es solo el comienzo. Lo que no sabían era que el verdadero desafío estaba a punto de llegar, una prueba que pondría a prueba no solo su visión profesional, sino la solidez de su unión personal. El éxito de Heliópolis catapultó a Martínez Fernández, arquitectura social, a una posición de influencia inesperada. Solicitudes de proyectos llegaban diariamente de municipalidades de todo Brasil e incluso de países vecinos. La pequeña firma, que había comenzado con un equipo de 6 personas, ahora empleaba a más de 50 profesionales y tenía una lista de espera de 3 meses para nuevos clientes. Con el crecimiento llegaron oportunidades que nunca habían anticipado. Una mañana de jueves, Carmen entró en la oficina de Beatriz con una expresión enigmática. «Tienen una visita», anunció. «Dice que es urgente y confidencial». El visitante resultó ser Marcelo Ribeiro, CEO de Desarrollos Globales, la corporación inmobiliaria más grande de Sudamérica, conocida por sus lujosos rascacielos y exclusivos complejos turísticos. «Señorita Fernández, señor Martínez», saludó con una cordialidad estudiada. «Vengo a proponerles la oportunidad de sus vidas». Durante la siguiente hora, Ribeiro desplegó su propuesta. Desarrollos Globales quería contratar a Martínez Fernández para diseñar Nueva Aurora, un megaproyecto residencial y comercial en la costa de Río de Janeiro. Sería el desarrollo más grande y ambicioso del país. Rascacielos de apartamentos de lujo, centros comerciales de alta gama, hoteles 5 estrellas. Todo ello con la firma de sostenibilidad y diseño humanizado que había hecho famosos a Beatriz y Gabriel. «El presupuesto es ilimitado», concluyó Ribeiro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y los honorarios multiplicarían por 10 sus ingresos actuales». Cuando el ejecutivo se marchó, dejando tras de sí un contrato preliminar que haría millonarios a cualquiera que lo firmara, Beatriz y Gabriel se miraron en silencio. «Es una trampa», dijo finalmente Beatriz. «Quieren usar nuestro nombre para dar legitimidad social a un proyecto que es la antítesis de lo que defendemos». Gabriel asintió, pero su expresión era más compleja. «Sin duda, pero también es una plataforma. Imagina lo que podríamos negociar con ese tipo de influencia». «¿A qué te refieres?», preguntó Beatriz, intrigada por el brillo estratégico en sus ojos. «Podríamos exigir que por cada metro cuadrado de lujo financien 10 de vivienda social. Podríamos imponer estándares de sostenibilidad sin precedentes. Podríamos transformar el concepto de desarrollo inmobiliario desde dentro». La propuesta era tentadora, pero Beatriz sentía una inquietud profunda. «¿Y si nos absorben?», cuestionó. «¿Y si terminamos justificando lo mismo que hemos criticado?». «No. Si mantenemos el control creativo absoluto», argumentó Gabriel. «Está en el contrato. Tenemos la última palabra en el diseño». El debate se prolongó durante días. No era simplemente una decisión de negocios, era una encrucijada filosófica que cuestionaba los principios fundamentales de su asociación. Por las noches, en la intimidad de su hogar, la discusión continuaba, revelando grietas sutiles en su visión compartida.
Siempre supimos que este momento llegaría, dijo Gabriel una noche, mientras contemplaban la maqueta de Nueva Aurora que Ribeiro había dejado. El momento de decidir si queremos cambiar el sistema desde los márgenes o desde el centro. El centro corrompe, respondió Beatriz, recordando a su padre y sus principios inquebrantables. Mi padre rechazó ofertas similares toda su vida. Murió sin reconocimiento, pero con integridad. Y nunca pudo implementar sus ideas a gran escala, replicó Gabriel con suavidad. ¿De qué sirve la pureza si no genera impacto real? La tensión crecía, no solo entre ellos, sino dentro del equipo. Cuando filtraron la noticia de la oferta, las opiniones se dividieron. Los arquitectos más jóvenes veían una oportunidad sin precedentes. Los veteranos, que habían unido fuerzas con ellos por sus principios, expresaban preocupación. Carmen, siempre la voz de la razón práctica, organizó una reunión general donde todos pudieron expresar sus puntos de vista. El debate fue apasionado, a veces tenso, pero siempre respetuoso. Al final, no surgió un consenso claro, reflejando la complejidad del dilema. Una tarde, mientras visitaba Heliópolis para supervisar los últimos detalles, Beatriz se encontró con doña Lucía, quien había percibido su preocupación con esa intuición que solo los años otorgan. «Algo la inquieta, arquitecta», comentó la anciana, mientras compartían un café en su nueva cocina luminosa. «Tiene la misma expresión que mi Joaquín cuando debía tomar una decisión difícil». Beatriz sonrió ante la comparación con el difunto esposo de doña Lucía, un líder comunitario legendario en Heliópolis. «Estamos considerando un proyecto muy grande, muy lucrativo», confesó, «pero temo que comprometa lo que representamos». Doña Lucía asintió, considerando sus palabras con la sabiduría de quien ha visto demasiados sueños florecer y marchitarse. «¿Sabe lo que decía mi Joaquín?», respondió finalmente, «que el verdadero poder no está en rechazar las oportunidades ni en aceptarlas ciegamente. Está en transformarlas». Aquellas palabras resonaron en Beatriz durante su regreso a la oficina. Transformar, no simplemente aceptar o rechazar. ¿Era posible? Esa noche, mientras Gabriel dormía, Beatriz se levantó silenciosamente y se instaló en su estudio. Comenzó a dibujar, dejando que sus manos expresaran lo que su mente aún procesaba. Hora tras hora, el proyecto tomó forma. No el Nueva Aurora de Ribeiro, sino algo completamente diferente. Un desarrollo que integraba verdaderamente todos los niveles socioeconómicos, donde el lujo coexistía con espacios accesibles, donde la sostenibilidad no era un eslogan sino el principio organizador. Cuando Gabriel la encontró allí al amanecer, rodeada de bocetos y con ojeras pronunciadas, supo inmediatamente que algo había cambiado. «Esto es revolucionario», murmuró estudiando los diseños, «pero Ribeiro nunca lo aceptará». «Exactamente», respondió Beatriz, con una sonrisa cansada pero determinada. «No trabajaremos para Ribeiro. Él trabajará con nosotros bajo nuestros términos o no hay trato». Gabriel contempló los planos largamente, admirando no solo la brillantez técnica, sino la audacia de la visión. Era precisamente el tipo de disrupción que habían soñado crear cuando formaron su sociedad. «Presentaremos esto como nuestra contrapropuesta», decidió finalmente. «Todo o nada». La reunión con Ribeiro fue tensa desde el primer momento. El ejecutivo esperaba una simple negociación de honorarios, no un replanteamiento completo de su visión comercial. «Esto no es lo que discutimos», protestó, visiblemente irritado al ver los nuevos diseños. «Mis inversores esperan exclusividad, lujo inaccesible. Esto es demasiado democrático. Es innovador», corrigió Gabriel con la confianza de quien sabe que está en el lado correcto de la historia. «Y será el futuro del desarrollo inmobiliario sostenible. O se construye así, respetando la integración social y los más altos estándares de sostenibilidad», añadió Beatriz, firme pero serena. «O deberá buscar otros arquitectos». Ribeiro los miró, alternativamente, incrédulo ante lo que consideraba una arrogancia injustificada. «Tengo una docena de firmas internacionales haciendo fila para este proyecto», amenazó. «Firmas con experiencia real en desarrollos de lujo, no en favelas mejoradas.
El insulto velado a Heliópolis encendió algo en Beatriz, una determinación aún más férrea. «Entonces vaya con ellas», respondió, recogiendo los planos. «Pero cuando construyan otro monumento anónimo al exceso, la gente seguirá visitando Heliópolis para ver el futuro de la arquitectura social». Gabriel apoyó su mano sobre la de Beatriz, un gesto silencioso de solidaridad absoluta. «Nuestra oferta es esta», concluyó. «Si le interesa crear algo verdaderamente revolucionario, que establezca un nuevo estándar global, estaremos encantados de colaborar. Si busca simplemente replicar los mismos modelos exclusivos de siempre, no somos los arquitectos adecuados». Ribeiro se levantó, visiblemente furioso, pero también, curiosamente, con un destello de respeto en su mirada. «Lo consultaré con los inversores», dijo secamente, «pero no se hagan ilusiones». Cuando el ejecutivo se marchó, Beatriz y Gabriel permanecieron en silencio, procesando lo que acababa de ocurrir. Habían arriesgado un contrato millonario por mantenerse fieles a sus principios. «¿Crees que hicimos lo correcto?», preguntó Beatriz, repentinamente consciente de la magnitud de su apuesta. Gabriel la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. «Sé que hicimos lo correcto», respondió. «Y sea cual sea el resultado, lo enfrentaremos juntos». Esa misma tarde, Carmen entró apresuradamente en la oficina con expresión de asombro. «No van a creer esto», anunció. «Acabo de recibir una llamada de la asistente de Ribeiro. Los inversores internacionales quieren una presentación personal de la nueva propuesta. Parece que algunos de ellos tienen intereses en proyectos de impacto social positivo, o algo así». Gabriel y Beatriz se miraron, sorprendidos pero cautelosamente, optimistas. «¿Cuándo?», preguntó Gabriel. «Mañana, en su sede central», respondió Carmen. «Quieren exclusividad, pero con ustedes definiendo los términos creativos». Esa noche, mientras preparaban la presentación que podría redefinir su trayectoria profesional, Beatriz comprendió que habían llegado al momento crucial de su asociación. No era simplemente un proyecto más. Era la oportunidad de demostrar que su visión podía transformar no solo comunidades marginadas, sino la arquitectura comercial a la mayor escala posible. «Si esto funciona», comentó Gabriel ajustando los últimos detalles de la maqueta digital, «cambiaremos para siempre la forma en que se desarrollan proyectos de lujo en Brasil. Y si no funciona», añadió Beatriz con una sonrisa serena, «seguiremos haciendo lo que amamos, a nuestra manera». En ese momento, Beatriz tuvo una certeza profunda. Independientemente del resultado de aquella reunión, habían tomado la decisión correcta. Habían elegido transformar, no simplemente aceptar o rechazar. Habían permanecido fieles a sí mismos y a la visión que los había unido desde aquel primer encuentro en la sala de entrevistas. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía presagiar algo significativo. Mientras se preparaban para la reunión decisiva, Beatriz observó a Gabriel ajustándose la corbata frente al espejo. Ya no era el CEO intimidante que había conocido, ni ella la arquitecta desesperada con un único vestido presentable. Habían evolucionado juntos, se habían transformado mutuamente, sin perder su esencia individual. «Pase lo que pase hoy», dijo acercándose para ayudarle con la corbata, «ha valido la pena, todo el camino». Gabriel tomó sus manos, mirándola con una intensidad que aún, después de tanto tiempo, le aceleraba el pulso. «Apenas estamos comenzando», respondió. «Lo mejor está por venir». Y con esa convicción compartida, se dirigieron hacia el desafío que podría redefinir no solo su carrera, sino todo un paradigma arquitectónico. 6 meses. Después de aquella reunión decisiva con Desarrollos Globales, Beatriz contemplaba el horizonte de Río de Janeiro desde la terraza jardín del edificio modelo de Nueva Aurora. El proyecto, rebautizado como Comunidad Integrada Aurora, había evolucionado hasta convertirse en algo que nadie, ni siquiera ella misma, habría imaginado posible. Los inversores internacionales, liderados por un fondo noruego especializado en desarrollo sostenible, habían adoptado la visión revolucionaria de Martínez Fernández casi en su totalidad. El resultado era un complejo que desafiaba todas las convenciones.
torres de apartamentos donde los pisos de lujo coexistían con viviendas accesibles, espacios comerciales que combinaban tiendas exclusivas con mercados comunitarios, áreas verdes diseñadas como puntos de encuentro para residentes de todos los niveles socioeconómicos. La prensa internacional lo había bautizado como el futuro de la arquitectura urbana integrada. Delegaciones de urbanistas de 3 continentes habían visitado ya el sitio de construcción. Universidades solicitaban incluir el caso en sus planes de estudio. Pensativa, como siempre, la voz de Gabriel interrumpió sus reflexiones mientras se unía a ella en la terraza. Recordaba nuestro primer encuentro, respondió Beatriz apoyándose ligeramente en él, cuando todo lo que tenía era un vestido azul marino y la convicción de que la arquitectura debía servir a las personas. Gabriel sonrió, rodeando su cintura con un brazo. Que ahora estás revolucionando el concepto de desarrollo inmobiliario a nivel continental. Diría que esa convicción te ha llevado bastante lejos. Nos ha llevado lejos, corrigió ella. Esto es tanto tuyo como mío. Un grupo de trabajadores de la construcción pasó cerca, saludando respetuosamente. A diferencia de otros proyectos similares, Nueva Aurora implementaba condiciones laborales ejemplares y programas de capacitación técnica para los obreros. Otra de las exigencias innegociables que Beatriz y Gabriel habían establecido. Carmen llamó, comentó Gabriel cambiando de tema. La Secretaría Municipal de Habitación aprobó oficialmente la expansión de Heliópolis. Podremos comenzar la segunda fase el próximo mes. Beatriz asintió, satisfecha. A pesar del éxito de Nueva Aurora y los numerosos proyectos internacionales que ahora solicitaban su firma, Heliópolis seguía siendo especial. Era el origen, el proyecto que había definido su visión compartida. ¿Has pensado en lo que discutimos anoche?, preguntó Gabriel con un tono deliberadamente casual que no lograba ocultar su nerviosismo. Beatriz sonrió, disfrutando secretamente de verlo vulnerable. El poderoso Gabriel Martínez, inseguro ante una simple pregunta. Lo he pensado, respondió tomándose su tiempo, y creo que eres un sentimental incorregible. ¿Eso es un sí?, insistió él, entre esperanzado y ansioso. Es un sí, confirmó Beatriz, girándose para mirarlo directamente. Me casaré contigo en el Café Milano, con el mismo vestido azul marino de nuestra primera cita, aunque ahora podría comprarme 100 como ese. Gabriel la abrazó, levantándola ligeramente del suelo en un arrebato de alegría que contrastaba con su habitual compostura pública. Te amo, Beatriz Fernández, declaró con una simplicidad que contenía toda la complejidad de su historia compartida. No solo por tu brillantez como arquitecta, sino por tu integridad, tu pasión, tu coraje. Y yo te amo, Gabriel Martínez, respondió ella, no por tu imperio empresarial, sino por tu capacidad de evolucionar, de arriesgar, de creer en una visión mayor que tú mismo. El beso que siguió selló no solo una promesa personal, sino una alianza que había trascendido lo profesional para convertirse en algo único. Una asociación de iguales, donde ambos habían encontrado no solo reconocimiento mutuo, sino crecimiento compartido. 3 semanas después, en una ceremonia íntima en el Café Milano de Vila Madalena, ahora propiedad de la pareja que lo había comprado, para preservar el lugar donde todo comenzó, Beatriz y Gabriel intercambiaron votos frente a un pequeño grupo de amigos cercanos, colaboradores y residentes de Heliópolis. Beatriz, fiel a su palabra, lucía el mismo vestido azul marino de aquella primera entrevista, ahora un símbolo de cuánto había cambiado su vida desde entonces. Gabriel, conmovido hasta las lágrimas al verla llegar, comprendió que ninguno de los logros profesionales que habían alcanzado juntos se comparaba con lo que habían construido a nivel personal. Doña Lucía, designada como madrina de honor por expreso deseo de Beatriz, entregó los anillos con manos temblorosas y ojos brillantes de orgullo. Cuando 2 almas se reconocen de verdad, declaró la anciana con sorprendente elocuencia, no hay fuerza en este mundo capaz de mantenerlas separadas. La recepción se extendió hasta el amanecer, con invitados de todos los estratos sociales compartiendo la pista de baile en una integración que reflejaba perfectamente la
Filosofía arquitectónica de los novios. 6 meses después, Martínez Fernández Arquitectura Social fue reconocida con el prestigioso Premio Pritzker, considerado el Nobel de la Arquitectura. El jurado destacó especialmente su capacidad para reconciliar la excelencia estética con la responsabilidad social, demostrando que la arquitectura de primer nivel puede y debe responder a las necesidades de todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica. Durante su discurso de minutos de aceptación, Beatriz y Gabriel compartieron el podio, simbolizando la verdadera asociación que habían forjado. La arquitectura, concluyó Beatriz, sosteniendo el premio entre ambos, no es simplemente el arte de construir estructuras, es el arte de crear espacios donde los seres humanos pueden vivir con dignidad, relacionarse con autenticidad y soñar sin límites. Es, en esencia, el arte de construir posibilidades. El proyecto Heliópolis, completado en su totalidad 2 años después, se convirtió en modelo de referencia internacional para la regeneración urbana. Las familias que una vez vivieron en condiciones precarias ahora habitaban espacios dignos, funcionales y estéticamente satisfactorios. Los índices de criminalidad descendieron, el rendimiento escolar mejoró y surgieron iniciativas comunitarias autogestionadas que continuaban transformando el barrio desde dentro. Una tarde de domingo, mientras paseaban por las calles ahora vibrantes de Heliópolis, Beatriz y Gabriel se detuvieron frente al centro comunitario, donde una placa conmemorativa recordaba el origen del proyecto. A su alrededor, niños jugaban en áreas seguras, ancianos conversaban bajo árboles frondosos y jóvenes desarrollaban actividades culturales en espacios especialmente diseñados para ello. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, comentó Beatriz, observando la vida floreciente a su alrededor. Que todo esto comenzó con una simple entrevista de trabajo. Gabriel sonrió, recordando a la joven determinada en un vestido azul marino que había desafiado todas sus expectativas. No fue la entrevista, corrigió, entrelazando sus dedos con los de ella. Fue tu visión, tu capacidad de ver más allá de los edificios, de comprender que la verdadera arquitectura construye comunidades, no solo estructuras. Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, sintiendo una plenitud que trascendía los logros profesionales. Juntos, habían creado algo más significativo que edificios premiados o contratos millonarios. Habían construido un legado de transformación social a través de la arquitectura, y en el proceso habían edificado también su propia historia, una en la que el amor y la ambición profesional no competían sino que se potenciaban mutuamente, en la que dos visiones aparentemente opuestas se habían fundido para crear algo más fuerte y más hermoso que la suma de sus partes individuales. Somos arquitectos de espacios, murmuró Beatriz, contemplando el atardecer que bañaba Heliópolis en tonos dorados, pero también de destinos, el nuestro y el de todos aquellos cuyas vidas tocamos con nuestro trabajo. Gabriel asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras, porque al final eso era la verdadera arquitectura, no solo levantar paredes y techos, sino crear los espacios donde la vida acontece en toda su complejidad y belleza. Y ellos, Beatriz Fernández y Gabriel Martínez, habían construido juntos el más importante de todos los proyectos, una vida compartida con propósito, pasión y amor. Verdadero. Un diseño perfecto que, como las mejores obras arquitectónicas, seguiría inspirando y transformando mucho después de sus creadores. Cuando dos almas verdaderamente se reconocen, no hay fuerza en el mundo capaz de mantenerlas separadas, porque están destinadas a construir juntas algo más grande que la suma de sus partes individuales.